Wonder Woman vigila tu cartera. Hoy mojada, un poco mojada, porque llueve en gran parte del país. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, pero mira, un día como hoy está bien de lo que vamos a hablar. Está ¿Sí? muy bien, aunque fíjate, hace no mucho tiempo, ¿tú recuerdas cuando teníamos que mirar muy bien a qué hora poner la lavadora para ahorrar energía? ¿Tú recuerdas muy bien cuándo había Sí. que apagar la calefacción para ahorrar energía? Sí, y había aplicaciones, y Había ahora lo pones, y ahora lo aplicaciones. quitas. Bueno, esto ya ha cambiado. Ahora lo contaremos, porque ahora afortunadamente no tenemos que estar como locos. Sí, pero no hace poco tiempo, ¿eh? Hace nada. Hace Hace nada. nada y tuvimos una crisis energética importante. Bueno, hoy Patricia viene a hablarnos de los dineros, nuestros dineros vinculados al frío. También nos va a hablar de la seguridad. ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, para estar seguros, por ejemplo, con nuestras instalaciones de gas? Pero vamos a empezar, Patricia, si te parece, cómo nos calentamos estos días de frío invernal en España, porque no será lo mismo hacerlo en el sur, en la meseta peninsular o en el norte. No, obviamente, porque España es muy grande, como bien sabemos. Pero mira, fíjate, a pesar de ello, en España 8 de cada 10 hogares tienen algún tipo de calefacción. ¿Qué pasa? Que claro, no es lo mismo el norte, donde el 90%, en el norte y en el centro peninsular, el 90% tienen calefacción, como hay otras ciudades, otras zonas, regiones que no sienten esa necesidad. Por ejemplo, en torno al 30% de los extremeños, los andaluces, murcianos, valencianos, el sur, en suma, no tienen calefacción, y en Ceuta y Melilla directamente el 60% no tiene, porque claro, no les hace falta. Pero en cualquier caso, casi 4 millones de hogares, de los más de 18 millones que hay en España, pasan sin calefacción estas fechas de frío. O sea, fíjate, yo que soy de Jerez, a mí me sigue llamando la atención como en Jerez de la Frontera cada vez es menos frecuente, pero se siguen construyendo pisos sin conducciones de aire acondicionado. El aire acondicionado, la máquina se coloca después, una vez que uno entra a vivir, y también sin la calefacción que nosotros conocemos en la meseta, en el norte. Se siguen vendiendo pisos así. Pues mira, a mí eso me impresiona bastante, porque todavía sin calefacción lo puedo llegar a entender. Sí, en el sur sí, pero pues. sin aire acondicionado, por favor. Sí, señor. Es que no se puede vivir así. Pero también te voy a decir otra cosa. Yo he pasado más frío, yo tengo familia en Málaga y también en Cádiz. Yo he pasado más frío inviernos en el sur. Por la humedad. Y porque no tienen calefacción. La calefacción. Entonces te vienen 2 días frío y te congelas. Bueno, por seguir situando el tema, ¿no? Sí. Me imagino que no todas las formas de dar calor a los hogares son iguales. No, y además hemos evolucionado. Hubo una época en que había muchísima electricidad, porque hubo una época, esto que hablabas de los horarios, que estaba muy bonificada la electricidad por la noche. Entonces, tener calefacción que se cargaba por la noche y luego tenías durante el día eléctricamente era muy buena idea. Pero ahora lo que predomina en Madrid y en todo el norte y el centro peninsular son las calefacciones de gas natural, que además son muy eficientes. Electricidad en las zonas menos frías, porque hace menos falta, en el sur, en Canarias, Andalucía, Murcia, Valencia incluso. Y luego también, ojo, hay algunas zonas como Castilla-La Mancha, Galicia, Castilla-León, que también es unas zonas que tienen casas más rurales, donde hay calefacciones con derivados de petróleo, como el gasóleo. Esto ya va a extinguir, pero sigue habiendo. Oye, y hablando de la seguridad, con la llegada del frío, empezamos a conocer noticias, sucesos que tienen que ver con la falta precisamente de eso, de garantías, de seguridad en las instalaciones, descuidos que también, el último caso, estoy recordando, el de IBI Alicante, en el mes de noviembre, que dejó 3 muertos. Claro, aquí la pregunta es si son inseguras las calderas. Las calderas no son inseguras, lo que pasa es que efectivamente tenemos que llevar a cabo un buen mantenimiento. De hecho, por ejemplo, las que son de gas tienen incluido en el contrato mayoritariamente una revisión anual que es obligatoria, porque es muy importante. Mira, el gas natural es incoloro e inodoro, por eso es difícil detectar una fuga, y de hecho le ponen un olorcito para que lo podamos reconocer, porque es que si no, no lo reconoceríamos. Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta son consejos básicos, como siempre, por ejemplo, si percibimos un olor similar al azufre por la casa, es que tenemos algún tipo de fuga. Aquí no habría que encender nada, obviamente cerillas nada, ni luces, ni siquiera darle al interruptor, ni siquiera encenderlas ni apagarlas, ni los móviles. Habría que abrir ventanas y ventilar bien, y sobre todo salir de la casa
y llamar a los servicios de emergencia, porque hay servicios de emergencia específicos para el gas, es muy importante. Oye, ahora hablamos de las intoxicaciones, pero con esto de las calderas uno tiene la responsabilidad, ¿no? Por lo menos anual de hacer una revisión, Sí, o depende de la compañía. la tienes que pasar, es La tienes que obligatorio, pasar. es obligatorio y entonces... Te tienes que acordar, quieres decir. No, las compañías normalmente te hacen este Vale. servicio y te lo incluyen porque es obligatorio y de hecho hay muchas estafas aquí de gente que te quiere colocar, oiga, yo le pongo el servicio, hacerlo aparte cuando realmente la mayoría de las veces lo tenemos incluido en el contrato, eso hay que revisarlo, porque no, es que si no, no puedes tener la instalación. No la puedes tener y te lo tienen que revisar todos los años. Hay que dejar que entren y que vean la tubería que llega hasta casa Claro. y de la casa a la caldera, purgarlo, te miran que todos los radiadores estén purgados, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos que hacer todos los años. O sea, siempre. que tenemos que ser responsables. Por nuestra seguridad. Siempre sí. por nuestra seguridad. Y además que vamos a gastar menos. Claro. Porque si tenemos la instalación bien hecha, gastamos menos. Volviendo a las intoxicaciones, ¿qué sucede entonces? Es otro problema que podemos tener, ¿no? Claro, aquí... Con el gas natural, si hay momentos en que pueden inhalar un poquito de gas natural, te puede generar mareos, fatigas, dolores de cabeza. Entonces, no es mortal, pero te puede suceder. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando el gas natural no se quema por completo, genera un desequilibrio entre el combustible y el oxígeno que crea monóxido de carbono. Y ahí sí que es tóxico. Y ahí sí que hemos visto noticias de gente que ha tenido problemas de desmayos, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos, para detectar esa mala combustión, si vemos un cambio en el color de la llama, que debe ser azul y mantenerse estable, claro, hay que revisarlo. Si el aparato alrededor de la llama aparecen manchas amarillas o marrones, malo. Si notamos que aumenta la condensación, malo también. Esto tenemos que revisarlo. Y para evitar todas estas situaciones de peligro, ¿qué consejos tenemos que seguir? ¿Qué pasos? ¿A qué debemos prestar atención? Volvemos a lo mismo, hay que revisar anualmente. Yo siempre antes de la temporada de frío, en octubre o así, a revisar el tipo de calefacción que tengamos. Pero caldera, tú porque eres muy estufa. Una alarma, ¿no? Te pones una alarma, pues también, una señal alarma en el calendario del teléfono. Hay que revisarla dependiendo de lo que tengamos, la calefacción, la caldera, las estufas, lo que tengamos, cualquier elemento de combustión, porque hay muchísimos ya tenemos vitro, pero hay mucha gente que le gusta seguir cocinando con fuego. Pues eso también lo tiene que revisar. El mantenimiento y la reparación por una persona autorizada, no por cualquiera. Temas de periodos de revisión y mantenimientos que establece la normativa. Cada 5 años es obligatorio la instalación completa y te lo tienen que sellar además, porque si no, incluso la distribuidora de gas te lo puede Cada 5 cerrar. años entonces la revisión completa. Completa. Y todos los años ir revisando. Luego, si los aparatos son muy antiguos o notas que funcionan incorrectamente, revisarlos porque a lo mejor estamos, por un lado el peligro y por otro lado que estemos gastando más dinero del necesario. Chimeneas, que en muchos pueblos hay chimeneas y además son muy agradables. El tiro que esté abierto. Barrer las cenizas regularmente para que no se produzcan malas combustiones. Luego, dentro de las casas habría que evitar las estufas portátiles que funcionan con gasóleos, como gas propano, con carbón, con gasolina, porque estas son las que muchas veces generan intoxicación y no son la mejor opción. Si no nos queda más remedio, asegurarnos de que hay una buena ventilación, que no estén tapados ni obstruidos ningún sistema, y ventilar cada día, revisar las rejillas, los conductos de ventilación para que no haya ningún problema de intoxicación. Pero Patricia, al margen de los aparatos, de los sistemas que tenemos instalados en casa, ¿qué podemos hacer nosotros mismos para protegernos? Bueno, aquí ya el sentido común, señores, porque yo siempre protesto por lo mismo. Y quiero decir, no solamente en mi casa, que eso es otra cosa, eso cada uno lo suyo, pero por ejemplo fuera. Entras a los sitios y hace un calor tremendo porque ponen la calefacción altísima. O luego llegas en verano y pasas frío. Eso es lo que no tiene ningún sentido y ahí hay normativa que ahora la contamos. Pero en nuestra propia casa y nosotros mismos es muchísimo mejor vestirse con capas, en plan cebolla, que vestirse todo gordo, porque entonces cuando tú sales
Pues si entras en el transporte público, entras en una Te oficina, quitas etcétera, una capa, vas aligerando. claro, y vas aligerando, es que si no es muy agobiante. Luego, emplear buenos tejidos, como la lana, por ejemplo, que protege muchísimo. Cuestiones que yo esto lo aprendí también de una amiga que yo tenía que era rusa. La cabeza. Todos nos ponemos con los pies y no, por donde más perdemos calor es por la cabeza. Por eso llevan esos gorros tan increíbles. Es verdad que en España no hace tanto frío. Bueno, en el norte hace bastante Sí. frío. Pero es mejor una buena bufanda Y un gorro. y un gorro. No digo que los calcetines también estén bien, pero la cabeza son muy importantes. Líquidos calientes, ese cafecito, ese caldito, vitamina C, mucha agua para estar hidratados y luego muchísimo cuidado, sobre todo con los niños y con las personas mayores, porque ya no tienen el termostato bien y no perciben el frío. Y la cartera, estamos El hablando de dinero. nuestra sensación de frío, cómo protegernos. Y la cartera, vamos a ver, para evitar que se dispare la factura energética, usando gas, usando electricidad, ¿cómo podemos calentar la casa y ahorrar? Pues Si se puede ahorrar, ¿eh? en parte venimos a lo mismo. No podemos pretender estar en camiseta por casa. Fíjate el dato que te voy a dar. Por cada grado que aumentemos, que queramos tener más en casa de confort, aumenta el 8% la factura eléctrica. De lo Cada que grado. tengas. De lo que tengas, de gas, de luz, de lo que tengas. Cada grado es un 8% más. Entonces, lo recomendado, aquí hay mucha discusión, 21 grados. Otros dicen 19 grados 19 por la noche. por la noche. 19 por la noche, pero por el día 21. Claro, aquí 21. luego hay discusión entre hombres y mujeres. Las mujeres somos más frioleras que los hombres. Esto está científicamente comprobado. Entonces tenemos nuestras discusiones. Bueno, pues habrá que ponerse un jerseycillo para no discutir. Y luego tenemos que tener en cuenta que la diferencia entre la temperatura exterior y la interior no debe superar 12 grados. Es decir, que si ahí fuera hace 10 grados, pues yo no debo tener 25 en 25 casa, grados. porque me estoy pasando de 12 y estoy gastando mucho dinero. Luego, ventanas, todos los aislamientos que estén muy bien sellados. Oye, durante algún tiempo estaban subvencionados, ¿no? Los Es cambios que- de ventanas. ¿Esto cómo ha quedado? Claro, es que todos los años hay campañas para rehabilitar viviendas, porque al final, si tú... Pero corresponde a los ayuntamientos, ¿no? Ese Sí, tipo de vienen de subvenciones. Europa y las van Pero- distribuyendo ayuntamientos y a veces comunidades autónomas. Hay que estar pendiente. ¿Por qué? Porque cambiar una ventana te puede suponer un ahorro importantísimo en calefacción y en aire acondicionado, en las dos cosas. Hasta un 70% puedes ahorrar si dejas de perder calor de frío o calor dependiendo del año, de la parte del año en la que estés, ¿no? Si estás en invierno o estás en verano. Y luego también el ABC, hay que vestir, entre comillas, la casa con cortinas, con alfombras, aprovechar al máximo la luz natural, en fin, intentar mantener un confort en casa no siempre tiene que ser a golpe de calefacción, sino hay que cerrar. Mira, el otro día estuve discutiendo debatiendo amablemente con una amiga que tú y yo tenemos, Sí. que tú y yo conocemos, que ella decía que ella tenía la calefacción a 24 grados y que aireaba cada hora, cada dos, porque quería airear. Le digo, tú lo que estás es tirando energía, tirando tu dinero, tirando todo. Todo lo estás tirando por la ventana. Digo, te sobra. Ella me miraba y le digo, de verdad. Y no lo entendía. Y dice, pero es que no. Es Oye, que así no. y cuando estamos trabajando ya no hablamos de consejos, ¿no? Hablamos de obligaciones reguladas por ley. Ahí vamos. Ahí hay normativa. Fue muy discutido, acuérdate, cuando se hablaba de la obligación, por ejemplo, de que las puertas no estuvieran abiertas con el aire acondicionado, con la calefacción. Hubo un Real Decreto, el 14/2022, justamente este año, que obligó a los locales comerciales y a los edificios públicos a que utilizaran fuentes de energía renovables, a que limitasen, esto es muy importante, la calefacción a 19 grados y la temperatura del aire acondicionado a 27 grados, que estuvo mucho debate si era mucho, era poco, etcétera. Pero sí que es verdad que al final lo que no podía ser era estar a 35 grados en la calle y entrar a ese centro comercial a 18 grados, que yo no sé a ti, pero a mí me daba sinusitis muchas veces cuando entraba en estos lugares, o luego el calor, lo mismo, o tener la calefacción a tope y las puertas abiertas de par en par, porque dices, es que si no, no va a entrar la gente a la tienda. Hombre, pues no, se pone una de estas automáticas que abre y cierre y ahorramos energía todos.